Muy buenos días, tomen asiento por favor. Cuando celebramos 35 años, es bueno recordar una breve historia de lo que ha sido la Iglesia Bíblica Bautista. No todos estuvimos al inicio y por ese motivo usted puede conocer algo de nuestra iglesia a través de esta breve historia. La familia Smith Boonstra llega al Ecuador. Jaime y Sharon Smith empezaron un estudio bíblico en la casa de la familia Tapia en el barrio La Delicia en Cotocollao en septiembre de 1980. Los cultos dominicales empezaron en 1981 en una casa arrendada. La Iglesia Bíblica Bautista se organizó legalmente el 20 de octubre de 1983. Es lo que estamos celebrando hoy, 35 años desde que la iglesia se constituyó legalmente. Se compró un terreno en 1985. La inauguración del templo fue en abril de 1986. En 1987, Jaime y Sharon Smith establecieron el Instituto Bíblico Bautista de Quito, auspiciado por nuestra iglesia. En 1990 se graduó la primera promoción de egresados de nuestro Instituto Bíblico. Desde 1996 a 1998, Rodrigo Mendoza fue el pastor titular de esta iglesia. En el año 2000, Fernando Páez empezó a ser pastor asistente en esta iglesia y en enero del 2007 fue elegido pastor titular. En mayo del 2008 duplicamos nuestros cultos dominicales. En enero del 2016 triplicamos nuestros cultos dominicales. Los dos principios que siempre han distinguido el ministerio de la Iglesia Bíblica Bautista son la firmeza y claridad en la enseñanza de la palabra de Dios y el énfasis económico y prioritario en la obra misionera. La obra misionera en nuestra iglesia se ha extendido a iglesias que ha fundado y a ministerios que apoyan en diferentes lugares dentro y fuera del Ecuador. Apoyamos a 23 misioneros en Ecuador y otros lugares del mundo. Apoyamos la obra misionera al sur de América, en Ecuador y Argentina. En Centroamérica, allá en Panamá. En Norteamérica, en los Estados Unidos. En Europa, en Macedonia. Y en el Asia, en la India y en Kurdistán. Muchas personas han llegado a conocer a Jesucristo como Salvador personal por los ministerios de la Iglesia Bíblica Bautista. Muchos cristianos se han comprometido con el discipulado. Muchos discípulos han llegado a ser líderes en la obra de Dios. Que el Señor continúe utilizando a la Iglesia Bíblica Bautista para proclamar la verdad a la comunidad y a toda la tierra a través de su obra misionera. Quiero invitar a nuestro pastor fundador, Pastor Jaime Smith, que pase acá al frente y nos presente el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana especial. Pastor Jaime, bienvenido a casa. Gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en esta reunión tan linda. Estamos felices. Seguramente hay algunos de ustedes que podrán imaginarse lo maravilloso que es para Sharon y para mí estar en este lugar, en una ocasión tan especial como este aniversario. Dios en verdad ha sido fiel con nuestra iglesia. Cuando aquí cantamos de la fidelidad de Dios, sabemos de lo que estamos cantando, porque Él ha sido fiel. 35 no es poca cosa. Hemos recibido esta semana algunas felicitaciones de varias personas por esta ocasión. Mis 3 hermanos que estuvieron acá en
el 12º aniversario. Todos mandaron saludos y mi suegro, que ha visitado varias veces a nuestra iglesia durante estos 35 años, también mandó saludos. Y dicho sea de paso, él también está predicando 3 veces hoy allá en Missouri. Para él no es nada, él solo tiene 93 años. Yo me quejo de esto a cada rato con Fernando, que con un culto es suficiente. Pero él dice que no, necesitamos 3 para que entren todos. Y ya veo que es verdad, pero es mucho trabajo para un viejito. Mi suegro lo puede hacer, yo no sé, no entiendo esa parte. Bueno, yo recuerdo muy bien esos primeros días, ese día que se formó legalmente esta congregación. Y algunos de ustedes también recordarán mi joven esposa, nuestros hijos de 5 y 7 años, estuvimos en esa reunión. Ya nos habíamos reunido por 3 años en La Delicia. Nos reuníamos en una casa arrendada en la esquina de Pedro Muñoz y Unión y Progreso. Y para ese día todo estaba listo. Cumplimos con los requisitos del Ministerio de Gobierno y Cultos. El primer presupuesto ya estaba listo para presentar. No había mucho tesoro, pero sí había un tesorero listo. Y estaba listo también el primer diácono. Fue un día de celebración. Una celebración como cuando nace un niño. Mucho gozo, mucha expectativa y un poquito de nerviosismo. Y nació la Iglesia Bíblica Bautista. No recuerdo el primer mensaje ese día, pero sí recuerdo el primer mensaje predicado aquí, en este templo y desde este púlpito, hace ya 32 años. Prediqué un corto mensaje titulado La cruz. Explicaba por qué había una cruz, esta cruz, aquí en este lugar. Y también hablé de que, aunque había iglesias en toda la ciudad con cruces, la nuestra está vacía, porque resucitó. Y hemos celebrado la resurrección de Jesucristo cada primer día de la semana por 35 años. Y lo seguiremos haciendo. Y me parece oportuno en esta mañana que hoy les predique otra vez acerca de la cruz. En pocos días yo voy a cumplir mis 65 años. Yo sé que no parece, pero es cierto. Eso no fue chiste. Pero para un predicador viejo, nunca se sabe cuándo será el último sermón. Y si solamente recuerdan un mensaje de los más de 2,000 mensajes, estudios bíblicos y sermones que se han proclamado en este púlpito, quisiera que sea la cruz de Jesucristo. Pablo dijo, decidí no saber nada entre vosotros sino Cristo y a Él crucificado. Así que 35 años proclamando la cruz. Les invito a ponerse de pie, por favor, y vamos a dar lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, vamos a leer empezando con el versículo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 15. La Biblia dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, Rey de los judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido,
le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo y a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron allí también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba para abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Padre Celestial, en esta mañana te hemos alabado, te hemos cantado, estamos adorándote porque tú eres un Dios de fidelidad. Tú eres un Dios fiel y tú has sido fiel con nosotros, con esta familia grande, con esta iglesia, que hoy celebramos 35 años de tus bendiciones y tu fidelidad. Y te agradecemos de todo el corazón. Y pedimos que tú ahora obres en nuestras vidas y en nuestros corazones para entender tu palabra y aplicar a nuestras vidas las verdades encontradas aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, tomen asiento, por favor. Lo primero que queremos ver en esta mañana son los detalles del Calvario. Sabemos que muerte por crucifixión fue inventada por unos bárbaros hace muchos siglos. Los romanos la practicaban, pero nunca para ciudadanos romanos. Es probablemente el método de ejecución más cruel jamás practicado por gobierno alguno. A propósito, era una muerte lenta, con la máxima tortura posible. Para el judío, muerte por crucifixión era aún peor, porque conllevaba una maldición de Dios mismo, dado en Deuteronomio. Hay documentos del primer siglo que nos cuentan cómo era el proceso de la crucifixión. Un proceso que empezaba con la desnudez del prisionero, obligado a acostarse en el suelo. Le clavaban las manos y los pies en la madera. En algunas ocasiones, en vez de usar clavos, usaron sogas para atarles. Y luego le dejaban caer la cruz en el hueco hecho con este propósito, colgado así, expuesto a un dolor intenso, expuesto a la burla pública, al calor del día y el frío de la noche. Esta tortura continuaría por varios días hasta por fin los órganos internos explotaran.
Hace 2000 años se levantaron una cruz en las afueras de Jerusalén. Allí, cerca de la capital de Israel, hay una colina. Su altura no es mucho y se dice que tiene la forma de una calavera. Se le conoce con el nombre de Gólgota en arameo y Calvario en latín. Sobre ese monte se levantó una cruz y en ella fue clavado Jesús, el Hijo de Dios. La muerte convirtió aquella colina en una plataforma de gloria, un escenario de triunfo, el triunfo de amor y de poder. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el Nuevo Testamento, nos dan muchos detalles acerca de las horas antes de llegar a Gólgota. Sabemos que Jesús se había desvelado la noche anterior a su muerte. Sabemos que la intensidad de su agonía en el huerto de Getsemaní había sido tal que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. También nos dicen de la traición de Judas. Sabemos que Jesús fue detenido y llevado preso por las autoridades y abandonado por los seguidores de él. Sabemos que fue condenado por Caifás, el sumo sacerdote. Se burló de él y Pedro le negó. También hablan de la burla de los soldados romanos en la residencia del gobernador. Como hemos leído, le vistieron de púrpura, se pusieron en su cabeza esa corona espinosa, le escupieron, le azotaron cruelmente en la espalda y se burlaron de él. Sabemos del proceso ilegal e inmoral. Estuvo ante Pilato y luego Herodes y luego Pilato otra vez. Sabemos qué pasó, al final por la vía dolorosa. Sabemos hasta el nombre del extranjero que tenía que cargar a su cruz. Y durante todo esto, Jesús oraba por sus tormentadores. Pero ahora, en el Monte Calvario, los 4 evangelistas simplemente dicen, le crucificaron allí. El drama más maravilloso de los siglos se desarrolló en Gólgota. En ese lugar ensangrentado, el amor divino se exhibió. La justicia del cielo fue satisfecha y el odio del corazón humano se volvió más negro. Contemplando a Jesús en esa colina, uno se pregunta, ¿y qué se hicieron todos aquellos a quienes Él curó? ¿Y dónde están siquiera unos pocos de los miles que Él había alimentado? ¿Y aquel paralítico a quien lo hizo andar? ¿Aquel ciego de nacimiento a quien el Señor le dio vista? ¿El leproso cuya carne se volvió sana y limpia al ser tocada por la mano generosa de Dios? ¿Dónde estaban ahora? Ese joven que entusiasmadamente le había dicho, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Dónde está? ¿Por qué no se hicieron presente? Los seres humanos somos ingratos. Pagamos con desprecio y deslealtad lo bueno que recibimos. Y de alguna forma llegamos a pensar que somos merecedores de lo bueno que nos pueda suceder. Y luego buscamos cualquier pretexto para comportarnos mal y malagradecidos.
La envidia, el odio, el fanatismo religioso y la ceguera espiritual estaban detrás de ese ataque a Jesús. Y la verdad es que fue un crimen lo que cometieron con él, porque a un inocente no se condena, y a un hombre generoso no se le mata, y a un salvador no se le crucifica. Hay muchos detalles del Calvario. Pero también debemos ver la importancia de la cruz. Para entender la importancia de lo que sucedió en Calvario en ese día, tenemos que volver a la víspera de su muerte. Esa noche que pasó en privacidad, tranquila, con sus discípulos, sus seguidores que él mismo había escogido, se reunieron en ese aposento alto para un tiempo con él. Fue el primer día de la fiesta de panes sin levadura, una fiesta en Israel muy importante. Y se habían reunido para comer la cena de la Pascua juntos. Alrededor de esa mesa bajita, medios acostados, estaban los 13. Aparentemente no había nadie más. Sabemos que no había un siervo, porque nadie les había lavado los pies al entrar, como era costumbre. Ninguno de los seguidores, llamados discípulos, tenía la humildad suficiente para cumplir con ese trabajo inglorioso, pero se avergonzaron tremendamente cuando durante la cena Jesús mismo se pone el delantal de un esclavo, pone agua en un recipiente y empieza a lavarle los pies a todos ellos. Y es allí cuando empezó a decirles que el amor auténtico siempre se expresa en servicio humilde. Les dijo que el mundo les iba a poder identificar como discípulos de él solamente si se mostraban el amor el uno por el otro. Y en contraste a esa prioridad de amor servicial, les advirtió que uno de ellos le iba a traicionar y entregar esa misma noche. Les habló de su partida, les habló de la venida del gran Consolador, el Espíritu Santo. Y luego en algún momento de esa noche, tomó el pan sin levadura, dio gracias a Dios por el pan y lo quebró en pedacitos y dijo: esto es mi cuerpo, dado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa de vino y dio gracias y compartió con ellos diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por el perdón de pecados. Hagan esto también en memoria de mí. Lo que hizo Jesús con el pan y el jugo y lo que dijo Jesús fue parte de una dramatización de su muerte antes de que suceda. Muy solemnemente estaba dando las instrucciones para su propio funeral, para un culto memorial. Pero en el caso de Jesús, no fue para una sola ocasión. Les dijo que deberían repetirlo. Las veces que hacen esto, háganlo en memoria de mí. Deberían tomar, partir, bendecir, identificar el pan y el vino, porque eran símbolos de su muerte, de su sangre. Él quería ser recordado, no por ese nacimiento milagroso, no por su enseñanza, por su encarnación, por su vida, por sus palabras, por sus milagros. Él quería ser recordado por su muerte. No hay cristianismo sin cruz. Tiene que haber una cruz. Y si la cruz no es central a nuestra vida, algo pasa.
quizá no somos de Él. La cruz es importante. También quiero que veamos el propósito de la crucifixión. Según los apóstoles Mateo y Pablo, Jesús habló de su sangre y el nuevo pacto relacionado con su sangre. La sangre de Jesucristo tenía que ser derramada para la remisión de pecados. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista le presentó por primera vez a Jesús al público? Él le presentó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero. Su primer título, su carta de presentación, el Cordero. Porque estaba hablando en Israel a todos estos judíos que por años habían celebrado la Pascua. Habían celebrado la muerte, el sacrificio de un cordero para cubrir sus pecados por todo un año. Y Juan el Bautista dice aquí el cordero, no un cordero más, no un cordero para este año. He aquí el Cordero de Dios. No que cubre, sino que quita el pecado, no de ustedes, no de unos pocos, no de unos santitos, sino que quita el pecado del mundo. ¿Cómo puede un cordero cubrir el pecado por un año? Dando su vida en sacrificio. ¿Cómo puede el Cordero de Dios quitar el pecado del mundo? Dando su vida en sacrificio. Este nuevo pacto tenía el propósito único del perdón de los pecados. Jeremías lo había profetizado 600 años antes y durante todos esos 6 siglos, años de espera, hasta que una noche, en un aposento alto, en Jerusalén, un Galileo con profesión de carpintero, pero predicador por vocación, se atrevió a decir: este nuevo pacto, profetizado por Jeremías, ahora se está estableciendo. Entiendan, por favor, que el perdón de pecados prometido como una bendición distintiva ahora se está ofreciendo. El sacrificio necesario para sellar ese pacto, para autentificar ese pacto y procurar el perdón, sería el derramamiento del Cordero de Dios, el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios en su muerte. El propósito de la crucifixión de Jesús era el perdón de tus pecados y los míos. La Biblia dice que llegó a la cruz diciendo: Padre, perdónalos. Las otras expresiones o frases o las últimas 6 palabras, siempre es en tiempo pretérito, lo dijo una vez. Pero no era dijo, Padre, perdónalos. Dice, decía. Yo soy lo suficientemente inteligente para saber que eso es que seguía diciendo vez tras vez: Padre, perdónalos. Con cada martillazo en ese clavo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Con cada burla, cada palabra sucia de las bocas de esos hombres impíos, cada paso: Padre, perdónalos. El propósito de la crucifixión de Jesucristo es nuestro perdón. Pero el perdón no es automático.
Porque número 4, tiene que haber la creencia, la necesidad de creer. Si nosotros vemos lo que sucedió en ese aposento alto como la dramatización de la muerte de Jesús, quiero que vean la forma del drama. No es un actor en un escenario y los demás espectadores. Todos participaron esa noche. Después de partir el pan, todos comieron. Después de explicar lo que era el vino, todos tomaron. No es suficiente que el pan sea partido y el vino derramado. Tenía que consumir. Y yo les digo en esta mañana que no es suficiente que Jesús muriera. Tenemos que apropiarnos personalmente de los beneficios de esa muerte. Si el propósito es perdonar, la necesidad es creer. Jesús, al dar su vida, al derramar su sangre, es la primera parte. Nosotros recibir la bendición que ese sacrificio ofrece es la segunda parte. Yo les diría en esta mañana que casi todos los 17 millones de ecuatorianos saben que un Cristo por allí murió. Pero ¿cuántos han recibido el beneficio que esa muerte compró? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren en sus Biblias, por favor, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, empezamos con el versículo 1. La Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren lo que dice una página más adelante en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Jesús ahora está hablando con un hombre religioso y le dice en versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mi pregunta para ti esta mañana: ¿cómo está tu relación con Dios? No dije a cuál iglesia asistes o cuán religioso eres o si eres mejor que tu vecino. La pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios?
¿Has recibido la vida eterna que Dios ofrece a todo aquel que cree? ¿Estás viviendo tu vida de acuerdo al plan que Dios tiene para ti? Una vez que hayas entrado en una vida, en una relación correcta con Dios a través de Jesucristo, Él tiene un plan. Y nos demuestra su plan en su palabra y nos muestra cómo vivir. ¿Estás viviendo tu vida de acuerdo a ese plan? O quizá estás siguiéndole como esos discípulos cobardes, de lejos, escondidos. Si tú le conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, tienes 10,000 razones para servirle, para amarle, para adorarle y para obedecerle. En esta iglesia, cuando cantamos de la fidelidad de Dios, sabemos de qué hablamos. Y al cantar de eso, ¿no crees que sería un buen momento para un nuevo compromiso de tu fidelidad hacia Él? La Biblia dice en Corintios 4, lo que es requerido de un siervo de Dios es la fidelidad. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestra fidelidad hacia Él. Y si no has sido últimamente muy fiel, quizá hoy es el día para un nuevo compromiso, una nueva promesa al Señor. Ahora sí, te voy a seguir con fidelidad. Pero si no conoces al Señor Jesucristo, le animamos a que no salga de aquí esta mañana. Antes de hablar con uno de nosotros, solo tienes que decir a cualquier de nosotros que quieres saber algo de esta salvación. Lo que haremos es abrir la Biblia contigo. Demostraremos en la palabra de Dios cómo puedes tener la seguridad de vida eterna, de tener tus pecados perdonados. Esa es la razón por la existencia por 35 años de la Iglesia Bíblica Bautista. Y hoy sería el día mejor para decidir poner tu vida en las manos de Él y permitir que Él sea tu Salvador. Hagamos ahora lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar puestos de pie, por favor. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes. Gracias por permitirnos estar aquí, no solo hoy, sino en algunos casos por 35 años. Y gracias por tu palabra y las cosas que hemos visto y los detalles para recordarnos del perdón que tú nos ofreces. Pido por tus hijos aquí presentes, personas que te conocen, que están siguiéndote, están seguros en su salvación. Te pido que a nosotros nos bendigas en una manera especial y nos atraes más cerca de ti, que podamos conocerte mejor y andar contigo. Y para la persona que no te conoce, Padre, te pido que tú obres en sus vidas para que hoy sea el día de salvación, que hoy hagan lo que tú quieres que hagan hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.